Lo ha traído el viento a Martín Roganti porque se suma a nuestra mesa el economista y contador que nos trae esta columna especial entonces de economía. Buen día, Martín, ¿cómo va? Bienvenido. Buen día, ¿cómo andan? Gracias por invitarme de vuelta. El famoso viento de cola que hablan de la economía, bueno, justamente lo trajo al economista el día del efecto. Fresquito el viento. Fresquito el viento, está frío y el pasillo ni te cuento, dice el pasillo para esperar entrar al estudio. Sí, te hace dudar de entrar o no entrar. Sí, dije, bueno, ya está, otro día, vengo otro día. Me vieron, me quedo. Sí, bueno, es lo que hay. Bueno, vamos a hablar un poco entonces de economía, de la economía de nuestro país. Se ha presentado un nuevo informe de la consultora de la cual forma parte Martín, así que nos viene a traer algunos datos relevantes. El título del informe es Señales de alivio y tensiones persistentes, lo cual me llama la atención. Alivio y tensión en un mismo informe. Vamos a ver de qué se trata. Bien, bueno, está bueno el título. Aclaro que no lo pensé yo, no tengo ese nivel de creatividad. Bueno. Eso es el Iván, a mi socio. Bueno, le mandamos un saludo a Iván. Pero básicamente sí, el informe que publicamos ayer justamente tiene... Nosotros siempre hacemos un relevamiento de las principales variables macroeconómicas, principalmente. Este informe también tiene un apartado político, que lo agrega Fran, un asociado nuestro. Pero básicamente lo que apuntamos o digamos la conclusión que tenemos es que justamente lo que está atravesando la situación, lo que está atravesando el país ahora es alivio por el lado de la inflación, o por el dato de inflación que se festeja obviamente y que es el dato positivo que tiene el gobierno, la principal bandera, es a donde está apuntando todos los cañones. El punto fuerte del gobierno. Exactamente, pero con tensiones porque muchas cuestiones, digamos que son el costo de estar bajando la inflación al ritmo que se está bajando, justamente generan, valga la redundancia, tensión. Hay algunas cuestiones que nosotros monitoreamos y que, bueno, lo hemos charlado, lo hemos conversado en las otras visitas mías, la cuestión fiscal, la cuestión cambiaria, principalmente, la actividad y lo que está pasando con el salario de la familia y ya desde hace un tiempo también, como comentaba recién antes de arrancar, en las empresas. Tiene que ver con la actividad, tiene que ver con las ventas, entonces hay tensiones que, bueno, creo que es el principal desafío que tiene hacia adelante el gobierno, una vez que pase toda esta cuestión de las que tiene que ver con las elecciones y la volatilidad que genera, y estas tensiones también, pero que son más de políticas. Sí, políticas, y que pasa siempre, esté quien esté, hacia adelante tiene un desafío bastante importante para ordenar un poco con un cierto equilibrio que lo haga más sostenible al programa. Por eso básicamente el título, alivio por un lado porque la realidad es que el dato de inflación es muy bueno, incluso por debajo de lo que se preveía, todas las estimaciones estaban cerca del 2% respecto al mes anterior, entre el 1,8 y el 2,1 en promedio, digamos cerca del 2, y el dato del 1,6 con la inflación núcleo bajando también, estando en mínimo, es un dato justamente que genera alivio, por lo menos el gobierno le da una... no sé si una garantía, pero sí sostiene una de sus banderas, como decía Leo, de cara a las elecciones fundamentalmente. ¿Tiene meta el gobierno para este año en cuanto a inflación? No recuerdo una meta puntual, sí llevarla al 1%, se habló llevarla al 1% mensual, claro. Pero básicamente la meta está en bajar y terminar con la inflación a como dé lugar. Por eso... Ese es el problema. Claro, a ver, está bien, lo que pasa es que el ritmo al que se viene trabajando en esto, que vienen trabajando, genera obviamente que otras cuestiones, digamos, se desacoplen, y eso se empieza a sentir. El año pasado, que fue un año de mucho ajuste, sobre todo de pesos relativos, fue un año complicado, y este año, bueno, lo que se está esperando, ya estamos prácticamente entrando en la segunda mitad, es que haya ese alivio, que no sea solamente en precios, sino que empiece a reordenarse un poco la economía con mayor, digamos, certeza, mayor certidumbre hacia qué tipo de modelo va a ser. Claro. Es decir, salir de un programa ya de estabilización y que haya más claridad en relación al modelo. Porque claramente el costo de tener una inflación en 1,6 mensual, que sigue siendo alta, o sea, es baja porque estamos acostumbrados a una nominalidad tremenda, venimos de un desastre. Es baja pero alta, ¿se entiende? En términos... Sí, comparativo con otros países, por ejemplo, de la región incluso. Totalmente. Pero bueno, hay algunas cuestiones que hay que seguir monitoreando. Ayer salió el dato fiscal. El dato fiscal
hoy es el principal ancla que tiene en relación a inflación, aparte de la cambiaria, y bueno, y la retracción del consumo también, pero lo fiscal es un dato muy positivo. Hubo superávit, tanto primario y después de deducir intereses, también el financiero, pero hay una cuestión, por lo menos que nosotros venimos viendo desde el año pasado, desde los primeros informes, en cuanto, soy repetitivo con esto, pero a la sostenibilidad. ¿Por qué? Porque si bien es totalmente deseable y es una de las mejores cartas que puede mostrar, que es uno de los fundamentos para hacer muchas cuestiones, por lo menos de cara al mercado que tiene Argentina, hay una cuestión en la sostenibilidad que hace que haya que corregir cosas. Es otro de los desafíos que tiene, digamos, hacia adelante. ¿Por qué? Porque viene creciendo el gasto primario y vienen cayendo mensualmente, si bien hay superávit, los ingresos. Y si yo miraba anoche, porque salió ayer a la tarde, el dato de junio, y hay algunas cuestiones que sí son relevantes. Creo que fue 550.000 millones de pesos el resultado financiero. Ahora, hay una ayuda por parte de la liquidación, digamos, de los derechos de exportación, diría, por parte de los ingresos que recauda. Justamente era el último mes antes de que vuelvan a subir las retenciones por lo menos para soja y maíz. Entonces, y eso se vio en la liquidación en general y en la recaudación, muy importante, casi se duplicó, 83% respecto al mes anterior. Eso ayudó muchísimo. Y también bienes personales. Bienes personales aportó mucho y es una cuestión estacional, es una vez al año. Entonces, a lo que voy, que hay unas cuestiones que son circunstanciales por parte de los ingresos. Sin eso, básicamente estaríamos cerca del equilibrio. Lo que no está mal, creo que ahí, esto a título personal, los chicos comparten igual en la consultora, hay una cuestión de darse un tiro en el pie cuando se habla de la cuestión fiscal, en el sentido de insistir mucho en relación al superávit, cuando, por lo menos desde mi punto de vista, se debería hablar, no cejar tanto, porque está cerca de un equilibrio, y hablar más de equilibrio en el sentido más flexible, más laxo. Un punto por debajo en déficit, un punto por encima, digamos, no te cambia la ecuación. La gran mayoría de los países del mundo tienen déficit, pero lo financian. Claro. Bueno, este es el desafío que tiene de todo lo que vamos a ir mencionando. Creemos que viene por ahí, bajar el riesgo país, que se pueda financiar. ¿Por qué? Porque en algún momento se va a tener que reactivar a través del gasto algunas cuestiones que ideológicamente, por cuestiones ideológicas, justamente no lo están haciendo. Como por ejemplo la obra pública. Claro, eso. Incluso hay gobernadores que ya han reclamado abiertamente con el tema de la obra pública, que no hay forma de que se reactive. Claro, se cortó, eso se ve en los resultados fiscales. Por eso el resultado está buenísimo, pero hay que ver si es sostenible. Desde nuestro punto de vista hay que mejorar muchas cuestiones, hay que corregir y mostrar de cara a la sociedad justamente cuál va a ser el plan. No solo desde lo fiscal, también desde lo cambiario, ya vamos a echar un poquito, cambiario monetario en general, porque da la sensación, y esto no es solamente una sensación nuestra, sino que lo ves en lo que está pasando en el tipo de cambio, lo ves en el riesgo país, de que si bien hay hoy una confianza en general, tanto de la sociedad como del mercado, principalmente en la gestión del gobierno, por el ajuste que está haciendo que era necesario. Después se puede discutir el cómo, como lo decimos siempre, dónde y el cómo, pero hay consenso en ese sentido, que tomó la posta, digamos, y se remangó y está haciendo cosas que había que hacer. Pero cuando vos mirás los fundamentos en el largo plazo, hay muchas dudas todavía. Persisten las dudas y la incertidumbre. Más allá del riesgo político que hay de cara a las elecciones, que va a tener que validar el gobierno para que no haya tanto ruido en adelante, pero después tenés cuestiones como reforma laboral, reforma tributaria, y bueno, ¿y qué es lo que pasa con la economía? Porque ya, vuelvo al principio, no solamente es el salario de la familia, que ya se resintió bastante y se ve en el consumo, sino que también le está pasando a las empresas. Las empresas en general, la gran mayoría de los sectores afrontaron, como todos los agentes de la economía, ese ajuste en precios relativos. Se achicaron mucho los márgenes, les aumentaron claramente los costos por inflación en 2024 y no se pudieron trasladar a precios. Eso es lo que te hace justamente que se achiquen los márgenes. Y en ese sentido está perfecto, porque en la dinámica que se venía con inflación era remarcar, bloquear era una espiral. Claro, y básicamente es tapar la ineficiencia. Hoy está bien, está en niveles
normales de una economía, los márgenes hablo, te hace ser más eficiente, te hace ser más competitivo y eso es lo deseable. El problema es que si no repuntan las ventas, te ahogás económicamente, te ahogás financieramente y es lo que comienza a pasar ya desde hace unos meses. Eso por eso están viendo en el informe, ¿has visto eso? Esto lo vemos, y también por mi actividad como consultor, lo hablo mucho con algunas empresas de distintos sectores, y bueno, hacer economía es básicamente no solamente analizar todas estas cuestiones, sino que bajarlas, justamente, y bueno, transpolar un poco lo que está pasando y cómo está afectando en ese sentido. Nosotros que estamos en el sector privado haciendo eso, es justamente lo que estamos haciendo. No va por ahí tanto, por lo menos en este último informe no está específicamente este comentario, pero sí es algo que venimos viendo, digamos. Por eso las tensiones que vienen desde varios frentes. Esta cuestión estadística de actividad tiene que empezar a consolidarse y se tiene que transformar en un crecimiento, porque si uno mira el dato del EMAE, que es el estimador mensual de actividad económica, viene con un rezago importante, muy difícil hacer, no difícil, pero el último dato es el de abril, estamos en julio, entonces hay un rezago importante en la información, en la publicación de información pública, digamos, pero si vos mirás, es un promedio de distintos sectores, ¿no? Si vos mirás el número final, yo te muestro el gráfico, está en el informe, vos ves que estamos prácticamente en un pico de actividad alto. ¿Un pico de actividad? En la serie desestacionalizada, un pico de actividad. El último nivel parecido está creo que en junio de 2022. Si vamos a decir, che, si estamos en un pico de actividad, ¿qué está pasando? Bueno, claro. Hay una cuestión que después hay que desagregar por sectores, qué es lo que está empujando y empezar a analizar un poco la cuestión estadística. Claro, en general, si un promedio, sería pico. Si vos ves lo que dice el gobierno, que está bien, es correcto, si che, venimos creciendo, la actividad viene creciendo, está perfecto. Después cuando vos desagregás y empezás a ver un poquito la cuestión sectorial y ves que 2025 versus 2024, 2023, bueno, yo tengo acá, de hecho tengo acá el machete, que lo estaba viendo, lo veíamos anoche con Iván, justamente lo armamos, desestacionalizado. Si vos mirás tres rubros que son, o tres sectores que son importantes: construcción, comercio e industria manufacturera. Si vos mirás construcción, voy a decir 8,7% 2025, el último dato de abril, interanual, versus abril de 2024, así. Bueno, 8, casi 9% de crecimiento está bien, pero cuando vos lo mirás contra el 2023 está todavía un 14% por debajo. O sea, bien. Casi 12% con respecto a 2022. Anual, claro, apuntó, pero justamente la estadísticamente compara contra 2024, que fue un año malo. Claro, exactamente. Malo, y sobre todo en abril, que fue la primera parte, fue fuerte. Por eso la estadística está bueno mirarla, está bien cuando te dicen, che, está creciendo, sí, bueno, pero ¿cómo? ¿Qué sector? Porque si vos ves el agro, sí, está perfecto. La agrominería viene impulsando, es lo que le dio mayor impulso, digamos, a este indicador. Pero es menos intensivo en mano de obra. Claro, entonces volvemos con otro problema, la cuestión del desempleo. Bueno, es todo un reloj suizo. Vos sacás una parte y te mueve la otra. Hay que mirarlo en forma integral, completa. Esto no es para... La idea no es ser negativo, digamos. La idea es no estar sesgado nosotros en negativo. Sí mirar el riesgo. Y el sector pymes, porque también han sentido la crisis también. El ajuste, claro, el sector pymes básicamente lo que está... Depende la provincia, la ciudad, el sector y qué es lo que es más pujante. Acá en lo que es construcción, lo que es comercio, hay sector agropecuario obviamente, pero está la cuestión esta justamente de la mano de obra. Lo que es comercio, mismo caso, con menos impacto de construcción, pero básicamente lo mismo, crecimiento interanual contra 2024, pero todavía no hay recuperación en relación a 2023. Entonces, las pymes, esto que te decía recién, a nivel de empresa, se achicaron los márgenes, ya están en márgenes competitivos, tenés que ser eficiente, tenés que competir, pero hoy tenés una estructura de gastos que, bueno, muchos se están preguntando, yo creo que la mayoría, o se tienen que estar preguntando, che, esta estructura es la que tiene que quedar, y no hablo de que tienen que ajustar o no tienen que ajustar, sino que tienen que levantar las ventas por actividad, justamente, pero están en esa tensión, las empresas deciden, se achicaron los márgenes, no me está levantando las ventas, viene medio complicado, y bueno, ¿cuándo levanta? Además porque hubo también, por ejemplo, en el sector lácteo, hubo hasta despidos en fábricas, en plantas de empresas grandes. Bueno, el sector lácteo, hace unos días atrás, varios días atrás, hablaba con el dueño de una empresa acá. El sector lácteo tiene una parte, y tenemos un cliente, le mando un saludo, lo están escuchando los chicos de Don Benito. Bien, saludamos. Están escuchando, después me dije, mando un saludo, bueno, ahí lo mando un saludo. Están también en el sector lácteo. Hay que separar lo que es consumo interno y lo que le pasa a otras empresas.
que exportan, tienen sector. Las empresas, y que hay mucho, me llamaría, que están, digamos, que tienen mucha producción que exportan, tienen tensiones, pero por la cuestión cambiaria también, han perdido mucha competitividad. Claro. O sea, ahí ya vamos a entrar a la cuestión cambiaria. Mientras que hay otras que también a lo mejor la sostiene más o se viene sosteniendo con el consumo interno. ¿Por qué? Porque estamos hablando de bienes que son más, no digo de primera necesidad, pero va más por ese lado, se consume, claro. Tiene una elasticidad, digamos, más inelástica, es decir, que cae menos en este caso, o tarda más, ese sector en particular. Pero las empresas, esta persona que yo te decía que hablaba, que exportan, bueno, tiene muchas tensiones por la cuestión cambiaria. Han perdido competitividad, suben los costos y el precio, obviamente, son tomadores de precio, tienen que competir afuera y la cuestión cambiaria es fundamental. Si se te atrasa el tipo de cambio, perdés rentabilidad. Claro. Y en este sentido, yo estoy de acuerdo con lo que dice el presidente en relación a que vos no podés ser competitivo por tipo de cambio, no podés siempre devaluar. Eso está bien, pero hay una realidad que vos competís en el mundo y esta cuestión de la competitividad cambiaria es algo que está. Si te devalúa Brasil y vos apreciás el peso, sí, no hay obvio, problema. Sí. Bueno, lamentablemente es así. Entonces, otro, para entrar justamente en la cuestión cambiaria, o uno de los principales riesgos, básicamente, viene por ese lado. Desde el cambio de esquema del crawling pega a las bandas, se vivió una cierta estabilidad, tendió siempre a la media, a los 1200 aproximadamente, y hoy ya estamos viviendo aclarar al oyente promedio, sí. Al igual que también que desde crawling pega banda sería algo simple, digamos. El esquema pasó de una devaluación mensual controlada del 2%, si no recuerdo estaba en el 2% mensual del tipo de cambio, a establecer un mecanismo de banda, una banda superior y una banda inferior. Con la particularidad de que la banda inferior decrece y la banda superior crece. Eso es decir, que te va ampliando la brecha, no lateraliza, ¿se entiende? Se va ampliando la brecha, lo que te da más margen de volatilidad del tipo de cambio. El gobierno, cuando esto fue como consecuencia de la negociación con el Fondo Monetario para poder recibir fondos, le resultó bastante cómodo y salió bien quitar el cepo para personas humanas. Hay cepo para empresas todavía, por eso no se puede hablar de una liberación del tipo de cambio. Claro. Exactamente, como para saber si el tipo de cambio está bien o cuál es el equilibrio. ¿Se ve en Savisora una liberación total de cepo? Yo entiendo que en algún momento sí, y creo que no es el momento todavía, porque hacerlo es otro tiro en el pie. No tiene sentido porque le pasó a Macri en otro contexto, o sea, sacó antes, apenas entró, pero cuando las cosas estuvieron mal, los capitales se fueron, hubo una cuestión de carry trade, una cuestión financiera que se le fue de las manos y terminó como terminó. Esto está más controlado y hay otros fundamentos, por ejemplo el fiscal, a diferencia de lo que pasaba en ese gobierno o lo que pasó en los 90, pero bueno, no hay todavía una certeza, no hay claramente una confianza que el tipo de cambio sea y sigue trazado, por lo menos lo que medimos nosotros, sigue trazado y se están viendo en los últimos días ya cierta tensión también cambiaria, que ya pasó la media y está más cerca de los 1300. Y cuando vos analizás el dólar futuro, las posiciones, por lo menos hasta anoche, eso es un juego de tasas y de expectativa, va cambiando. Digamos, la expectativa del mercado es a que el ritmo de evaluación vaya bastante por encima, por lo menos, de la inflación, que está en 1,6 mensual. Había leído que en dólar futuro la cantidad de dólares que estaban en juego había aumentado en los últimos tiempos. Bueno, pero ahí hay no se conoce a ciencia cierta, pero se entiende que por los volúmenes justamente hay intervención en futuro del gobierno, sesgando un poco justamente la baja, o intentando jugar con las expectativas, básicamente, justamente por la cotización. Pero bueno, la cuestión cambiaria es algo a seguir bastante de cerca por la competitividad y porque te genera un montón de problemas que tienen que ver con todo. Una de las políticas comerciales, si quiere, que adoptó el gobierno, que es claramente por una cuestión ideológica y porque así realmente entiende que tiene que funcionar, es una apertura comercial. Bueno, eso está impactando. El resultado del avance de pago fue negativo para el primer trimestre, muy negativo, contra un primer trimestre de 2024 positivo. Entonces eso te impacta justamente porque te agrava un problema que tenés, que es cambiario, con reservas netas negativas, que la estás sosteniendo las brutas con deuda.
y no estás generando reservas genuinas, no la estás recuperando. La cuestión cambiar es esta que estamos hablando. Hay dudas en el mercado, tenés apreciación, y eso te genera un problema. Sobre todo, vuelvo a la parte comercial, si vos abrís importaciones, ya la balanza comercial es positiva, es superavita, pero viene cayendo. O sea, viene cayendo desde el año pasado hasta ahora, se viene achicando. La balanza de pago fue negativa, un poco más amplio, porque comprenden todas las cuestiones financieras de entrada y salida de divisas. Pero si el ritmo de importaciones, que viene creciendo por encima del 30% interanual, sigue ese ritmo, y las exportaciones que vienen cayendo, viene cayendo el crecimiento, digamos, bueno, te complica también porque necesitas dólares para importar, necesitas pagarlo. Bien. Bueno, si perfiláramos casi el cierre de la columna, y vos dijiste arrancamos con un título que era alivio y tensión, ¿qué títulos harías como de tu informe? Aparte de ese que parece una contradicción, pero bueno, los has explicado. Alivio por un lado, por el tema de la inflación, y tensiones por todo lo que has comentado hasta el momento. ¿Qué otros, así como títulos del informe, has recabado de lo que han hecho en los últimos días? Para el oyente, tanto para la familia como para el empresario que puede escuchar. Consejos. No sé si consejo, pero menos una conclusión. Pero eso estuvo bien jugado, ¿sabes por qué? Porque dije al principio, yo no soy creativo con los títulos. Y Juan, pero no título así, no hace falta que sea claro, no hace falta que sea un título para el diario. Puede ser algo más largo, un poquito más largo. Esperanza, diría. Voy a ser positivo. Pero esperanza es básicamente en que exista un... Viste que salí fácil. Sí. Parece Daniel Scioli, esperanza, fe, deporte. Sí, tuve mucha cintura. Pero no, básicamente en que después de las elecciones haya más claridad, mayor consenso en la política y mayor claridad, en cuál va a ser el modelo de país en el que, por lo menos que se propone. Salir del programa de estabilización y decirse, bueno, no, queremos esto en lo fiscal, que haya consenso, queremos esto en lo cambiario, y se tiene que ir, ya se va reacomodando la cuestión, la economía se va readaptando, pero bueno, estos son los sectores que van a andar bien, estos son los sectores que van a sufrir, claro. Y bueno, y que se reconvierta lo que se tenga que reconvertir si hay consenso. Pero es en ese sentido para que no haya un retroceso, porque si alguna de estas cuestiones que nosotros estamos mencionando como riesgo se dispara, sea lo cambiario, sea la cuestión que viene medio agarrado de los pelos, lo fiscal, bueno, eso va directamente a hay mucha sensibilidad en la sociedad respecto a esta cuestión de tener esperanza, de esperar, pero ya quiere ver resultados. Si no levanta la actividad, pero fuerte, digo, porque viene levantando, ya lo expliqué, pero con señales fuertes de que levante las ventas en general, que el salario se recupere, eso en las expectativas puede romper algo y es retroceder mucho. Y básicamente todo el ajuste que sufrimos todos, claro, te lo tirás en 5 minutos por la ventana. Bueno, me dejó con un par de dudas y un par de consultas. Pero la esperanza de que sea más claro y que cambie y que sea bueno. Sí, que se note en el día a día. Porque sí, hay que ver si la esperanza se torna ansiedad y esa ansiedad termine por derrumbar el plan de gobierno. Porque, y bueno, puede ser una posibilidad. Vamos todo yoga en ese caso. Todo yoga, todo es meditación, pero de todas formas... ¿ves un plan productivo? O sea, que tenga en mente el gobierno algo productivo, porque hasta ahora, como dijiste, estabilización, pero nada con respecto a un sector estratégico de producción. No, lo veo más por el lado de la minería, de energía de minería, no tanto de lo productivo, lo que entendemos nosotros acá de industria nacional. Entiendo que no, justamente abrir las importaciones golpea bastante, claro, a la pequeña y mediana empresa. Por eso, por lo menos que haya claridad y que realmente se haya con claridad hacia dónde se va, para que haya a un norte. Exactamente, que si alguien se tiene que reconvertir, que lo sepa, porque no, desde lo productivo es lo que veo más complicado. Bueno, muchas tensiones políticas también, una cosa que mencionabas vos, Juan, que era lo que pasa con los gobernadores ahora. ¿Quién se encarga de la parte más política? Porque Martín está más en la parte económica, que es lo que nos trae cada columna en la consultora. Francisco Olivero. Bueno, lo vamos a invitar un día también para invitar de... ¿Pero para que haga un careo o para que...? Para meternos más de lleno en lo político también. Manuel también hace la parte política. Fran está en Buenos Aires, vive en Buenos Aires. Hay que coordinarlo nomás. Y se va a tener que venir. Lo hacemos venir. Lo hacemos venir y sí. Si quieren vale la pena, obvio. Está bueno también la parte de política, para tener en cuenta.
¿Algún datito más que nos quieras decir, Martín? No, creo que no, Bueno. no, está todo. ¿Compro dólar o no compro dólar? Sí, ¿y los dólares bajo el colchón? Ah, qué difícil decir no compres dólares, ¿no? En Argentina es como, no sé, es tabú. En probabilidad yo te diría comprar. Claro. Tengo menos chance de perder como consultor. Por las dudas, claro, por las dudas compra. Bueno, ok. ¿Quiere pedir una canción, Martín, para cerrar su columna? Esperanza mía. Ah, no. No, Alivio y tensión no hay ninguna. Algo Lali dice. No, vamos con Peces de Ciudad de Sabina.